de marzo, la dirigencia de Alianza País debatirá por qué perdió alcaldías como las de Quito, Cuenca y los resultados electorales del 23 de febrero en el resto del país. Elegirá el reemplazo de su secretario ejecutivo, Galo Mora. Discutirá si conviene la reelección del presidente de la República y de otras autoridades de elección popular, así como una estrategia de alianzas políticas en busca de gobernabilidad y continuidad del proyecto de Revolución Ciudadana. Ricardo Patiño, fundador de Alianza País, es el invitado de hoy para analizar el escenario político nacional y ofrecer información de lo que está ocurriendo en Venezuela, donde sus autoridades de gobierno sostienen que la oposición más radical busca desestabilizar al sistema democrático. Los cancilleres de la Unión Sudamericana de Naciones han decidido acompañar a los venezolanos en su busca de diálogo y pacificación en la nación de Simón Bolívar, donde ya se registra un saldo de 28 muertos y decenas de heridos. Esto es Perspectiva 7. Buenas noches, empezamos este programa y tenemos, como habíamos anunciado, la presencia del economista Ricardo Patiño, canciller de la República. Gracias, economista, por asistir. Hay un tema que preocupa hoy en América Latina toda, el de Venezuela. Usted acaba de venir de Chile, donde hubo la cumbre de presidentes y también estuvieron allí los cancilleres. Ustedes han logrado una declaración muy importante. La pregunta, ¿hubo dificultades para lograr esto o acaso ha habido un fácil consenso? Rodolfo, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar en este realmente estimulante canal. Es un canal estimulante, es un lugar en donde nos sentimos realmente con capacidad para discutir libremente, discernir las cosas y para ver una programación muy distinta. Perdona solamente la introducción, pero es que creo que hay que decirlo cuando se hacen las cosas bien, como creo que lo están haciendo ustedes aquí. Y ahora a tu pregunta. El tema de Venezuela nos preocupa, ciertamente. Hay en general en América Latina y el Caribe una situación de concordia, de democracia viva, vibrante en todos los países, y hay ausencia de conflictos. Y aquellos conflictos que hay entre países han sido tratados en los planos que corresponden. Este es un caso que está saliéndose de ese esquema y por eso nos preocupa. Y algo que hay que comenzar a pensar, Rodolfo, es qué hay detrás. Porque entendemos que la situación económica de Venezuela tiene algunas limitaciones. Lo han dicho claramente los dirigentes de ese país, el presidente de la República, el canciller, y puede entenderse que haya reacciones para demandar determinadas cosas. El problema es cómo se está demandando. Se está demandando con el uso de la violencia y con un esquema que se comienza a parecer mucho a otros países a los que se los incendia por dentro y después se buscan justificaciones para llegar desde afuera y para intervenir. En concreto, respecto a tu pregunta, UNASUR. En el caso de UNASUR, fue posible lograr un consenso. Siempre hay interpretaciones o visiones distintas de las cosas y esta no fue una excepción. Había posiciones discrepantes entre nosotros, pero siempre hay el ánimo, siempre hay el ánimo de encontrar. Yo no quisiera decir eso, es una cuestión interna y creo que tenemos que guardarla en ese nivel. Pero respecto a cómo hacer, por ejemplo, cómo constituir la comisión. Pero en lo fundamental, en la defensa de la estabilidad democrática, ¿había coincidencia? Absoluto acuerdo. El asunto ya era en los detalles, cómo constituir la comisión, hasta dónde podía ir la comisión, cuál era el carácter, porque cuando salen los documentos uno dice, qué bonito el documento, sí, pero ahí se tenía que discutir cuáles eran los verbos. Por ejemplo, lo más importante es qué función tenía la comisión. Si la comisión, y ese fue el acuerdo final al que se llegó, debía ser una comisión de acompañamiento, de asesoría y de ayuda al gobierno venezolano en la iniciativa que había tenido de los diálogos por la paz. Con la concurrencia de todos los cancilleres. Con la concurrencia de todos, porque incluso en algún momento se pensaba, bueno, que sean 3, 4 cancilleres, ¿cuáles de ellos? Y entonces, creo que nos pusimos de acuerdo todos para evitar que se vaya a pensar que se quiere limitar la participación de unos cancilleres por la posición política que pudieran tener. Dijimos, todos nos tenemos confianza y si tenemos todos el mismo objetivo de ir a Venezuela,
no para intervenir, sino para acompañar al gobierno a tratar los diálogos. Incluso, decíamos, ¿en qué ámbito? ¿Hasta dónde? Si nosotros podemos contribuir a que más actores que no están actualmente interviniendo en el diálogo lo puedan hacer, en buena hora. Si podemos también facilitar con nuestros diálogos privados con ellos, respetando las decisiones que tome el gobierno, por supuesto, de Venezuela, para que se concreten en resultados y ya cese la violencia en Venezuela. Esto es lo más importante. Acompañar este proceso de búsqueda de paz es muy importante, sin duda, de parte de la comunidad internacional, pero allí hay los actores de la oposición que aparentemente están divididos, unos que buscan una vía de relevo democrático y otros que buscan el rompimiento del proceso democrático. ¿Los cancilleres están prestos a hablar con todos esos sectores? No, no estamos prestos, así lo hemos dicho claramente en la reunión, y por supuesto coincidimos con el gobierno de Venezuela, con aquellos que quieren y buscan a toda costa y a través de la violencia sacar del gobierno a quien legítimamente ha sido elegido por el pueblo. Nosotros con ellos no vamos a discutir. Con todos los otros sí, con todos los grupos de estudiantes, de sectores empresariales, de grupos políticos, que pueden tener demandas que son legítimas y que nosotros podemos ayudar en el diálogo con el gobierno para que puedan ser atendidas y discutidas. Por supuesto que sí, pero no está en discusión, y eso lo dijimos claramente. Además ha sido una disposición clara de nuestros presidentes, que vamos allá a discutir si el presidente Maduro sigue en el poder o no sigue en el poder. Eso no está en discusión. Lo que sí puede estar en discusión es cuáles son las demandas de la población respecto a la utilización de, no sé, de los dólares, al tema del abastecimiento, a los temas que fueran. Pero eso es lo que puede estar en discusión democráticamente, no puede estar en discusión lo otro. Y lo que sí, el primer y principal objetivo que tenemos que buscar es que cesen la violencia, porque cada día encontramos que hay un muerto más. El compañero canciller Elías Agua nos comentó respecto a qué había pasado, cuáles eran las razones por las cuales había muerto cada una de las personas. Y hay que decir muy claro, nosotros entendemos que el gobierno de Venezuela no está utilizando las medidas de represión, disparando contra la gente, sino que parecería ser que hay incluso una manipulación de jóvenes y hay francotiradores que están provocando, incendiando ese país, y tenemos que hacer todo lo posible para que eso no continúe. La televisión pública de Ecuador envió a Venezuela a un contingente periodístico para que recoja de primera mano lo que allí está aconteciendo. Diana Sierra lo presenta inmediatamente. Buenas noches. A continuación veremos un informe preparado por nuestro compañero Néstor Aguilera, quien estuvo en la capital venezolana y fue testigo de los problemas que está ocasionando la inestabilidad, la falta de alimentos y la falta de normalidad en las actividades económicas y laborales. Vladimir López es un jubilado de clase media en Caracas. Vive en un pequeño apartamento del este donde se concentran las personas de clases media y alta en esta ciudad. Afirma haber militado en la izquierda desde su juventud y coincide con muchos de los postulados que inspiraron a Hugo Chávez. Sin embargo, hoy siente los problemas en el abastecimiento de productos de primera necesidad. Como hay escasez del producto, las personas cuando el producto aparece tratan de comprarlo en cantidades industriales. La familia de Vladimir es pequeña. La componen su esposa, también jubilada, y un hijo de 17 años. Explica que más de uno de los productos de la cesta básica es difícil de conseguir. Entre estos, la harina para hacer arepas. Porque es el pan del venezolano. El venezolano desayuna, almuerza y cena con arepa. El gobierno afirma que no solo el desabastecimiento de productos de primera necesidad, sino también otros problemas responden a sectores vinculados con la derecha de este país que buscan desestabilizarlo. La conmemoración de un año de la muerte de Chávez por estos días encendió las críticas del presidente Nicolás Maduro contra la oposición, que llamó a protestar en las calles del país para hacerle conocer su descontento con la forma de conducir esta nación. Intentando sabotear puentes, túneles y autopistas en por lo menos 4 ciudades del país. El gobierno de Venezuela afirma que casi todo el territorio se encuentra bajo control, a diferencia de lo que publica un sector de la prensa. El ministro del Interior, días atrás, negó que haya un exceso de la fuerza en las acciones destinadas a frenar las protestas, aunque no descartó que haya malos funcionarios que pudieran ocasionarlas.
quizás por la presión de la acción de calle, quizás por cualquier otra situación, cometa excesos. Cuando Rodríguez Torres habla de puntos específicos donde se realizan manifestaciones y bloqueos, las miradas apuntan a Altamira, uno de los principales bastiones de la oposición. Este es el panorama que se advirtió a lo largo de la semana en esa zona, donde se producen a diario enfrentamientos que han dejado personas heridas y detenidos. Este analista atribuye la violencia a sectores vinculados con Estados Unidos. Cree que más allá de los cuestionamientos de la oposición, le ha faltado madurez para intentar un diálogo. Venezuela necesita una oposición verdaderamente democrática, que tenga un verdadero compromiso con las reglas de juego de lo que es la Constitución. A pocos kilómetros de ese lugar se encuentra Los Ruices, otra urbanización que fue escenario de la violencia en Venezuela. Movilizarse hacia allá fue complejo el pasado jueves cuando se produjo la muerte de 2 personas. Por eso ha cobrado auge la mototaxi, que reduce tiempos, pero que aumenta el peligro en una ciudad con una sobrepoblación vehicular. En Los Ruices, la Guardia Nacional Bolivariana debió extremar esfuerzos para recuperar la tranquilidad. En esta escena se ve a un centenar de uniformados y en el otro costado a colectivos motorizados de apoyo al gobierno. Todos reunidos en un mismo lugar para evitar que opositores se concentren de nuevo. Aunque no todos están de acuerdo con la presencia de los motorizados, porque afirman que amedrentan a la población. Solo el tiempo dirá si gobierno y opositores pudieron sentarse a dialogar y así contribuir a reducir las tensiones de las últimas semanas. Paradójicamente, la población, chavista y no chavista, insiste en que es hora de ponerse a trabajar y devolver la calma a esta nación. En Caracas, Venezuela, con José Luis Rodríguez, Néstor Aguilera. Una nación hermana donde han muerto ya 28 personas y hay más de 360 heridos. Requiere entonces una acción inmediata, urgente, de parte de los cancilleres de UNASUR. ¿Cuáles son los plazos previstos? Así es, por eso es que con urgencia tomamos la decisión impostergable de constituir la comisión. Estamos ahora a expensas de que la presidencia pro tempore que está en Surinam nos convoque en los próximos días y nos hemos dado plazo máximo hasta la primera semana de abril para tener ya una primera reunión de acompañamiento al gobierno venezolano en sus diálogos de paz. La OEA se ha tornado también un foro interesante a propósito del tema de Venezuela. Recién en la reunión que hubo en Washington, todos los miembros, con excepción de Estados Unidos, Canadá y Panamá, votaron a favor de condenar cualquier proceso conspirativo en contra de Venezuela. ¿Eso no resulta histórico en un organismo donde muchos de sus miembros habían votado dependiendo de la decisión que tuviera Estados Unidos? Pero ya no es la primera vez, ya son varias. En varias ocasiones esto ha pasado. Yo recuerdo el caso en el que el Ecuador planteó la amenaza del Reino Unido de ingresar a nuestra embajada en Londres. También solamente esos 2 países se quedaron solitos, absolutamente apartados del resto de opinión, del criterio general del continente americano, de que no se podía aceptar una amenaza siquiera de ingresar a nuestra sede y de violar nuestra sede diplomática en Londres. Este es otro caso. Ha habido ya unos 2 casos adicionales en los que en la OEA cada vez queda más claro que el pensamiento latinoamericano surge como un pensamiento con identidad propia y que Estados Unidos y Canadá generalmente están quedando fuera de esas decisiones o ponen notas a pie de página, pero sin embargo, se apartan de las decisiones. A nivel del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, su presidente, altos funcionarios siguen insistiendo en que Venezuela debe cambiar su comportamiento, el gobierno venezolano, para que entonces retorne la paz. Lo acusan a ellos y a nosotros también, por ejemplo, de violar derechos humanos. Es una posición intervencionista, claramente. Claramente lo que ha sido dicho por el señor Kerry, por el gobierno norteamericano, de decir, bueno, ustedes tienen que hacer esto, esto y acá, y si no, vamos a tomar medidas de retaliación. Nos parece que medidas de sanciones. Antes bien, lo que hay que contribuir a la paz, no generar con estas declaraciones azuzar las cosas ahí, porque con esto se alientan algunos grupos violentistas en respecto al tema, y nosotros creemos que es absolutamente equivocado. Son absolutamente equivocadas. Ese tipo de declaraciones deben ser declaraciones que propicien la paz, que favorezcan el diálogo, y eso es lo que ha hecho UNASUR a pedido de Venezuela. En estos días, señor canciller, se habló de la posibilidad de que la OEA deje de funcionar en Ecuador, pero usted a través de su cuenta Twitter ha dicho que no,
que es una mentira, que ellos van a continuar aquí y que lo que están buscando es una sede en el centro de Quito. ¿De dónde surgió ese rumor? Hubo una confusión, incluso en la propia Cancillería hubo una confusión, se trataron algunos temas. Como estamos tratando el tema de la CIDH y estamos buscando financiamiento, en algún momento discutimos el asunto, bueno, de dónde sacar el financiamiento. Y cuando conversamos sobre esto, pues apareció, bueno, cuánto se está gastando en las sedes. Entonces, como también la OEA está buscando sedes regionales, se pensó, bueno, acá en vez de tener una sede y otra sede regional en otro sitio, a lo mejor puede ser una sola sede y con eso se reducen los costos. La OEA llegó a pensar aquello. Sí, la OEA está, la OEA realmente está planteando en hacer una sede regional. Y en esas discusiones que tratamos en la Cancillería, alguien interpretó inadecuadamente el asunto y se planteó que se cerraría la representación de la OEA, pero eso no es un deseo de la OEA, ni es un deseo del Gobierno Nacional, y ante esa confusión, pues yo dejé muy claro que ese no era el deseo. Por si acaso desde la OEA hubiera esa intención, pues yo hablé inmediatamente por teléfono con José Miguel Insulza antes de ayer, cuando yo estaba en Santiago y él estaba allá también, y le dije, oye, entiendo que tu deseo es mantener, sí, el deseo es mantener, bueno, si hubo una equivocación, pues dejémosla de lado, y está claro que se mantiene la sede. Incluso, como ya teníamos que entregar el local en donde ellos están en un edificio funcionando, les hemos ofrecido que pasen, como muchas otras embajadas van a pasar, al Centro Histórico de Quito. Así es que esto quedó superado. Muy bien, señor canciller, no puedo dejar de topar con usted otros temas de la política nacional, independientemente de que después podríamos volver a tratar temas internacionales. Yo quisiera retomar estos temas que han sido debatidos en los últimos días respecto de esa autocrítica que el movimiento político de gobierno está planteándose. El presidente de la República ha sido explícito al decir en algún momento Alianza País ha tenido un nivel de soberbia. No hemos podido escuchar a los otros, no hemos tenido la capacidad de forjar alianzas que le convienen a la Revolución Ciudadana. ¿Usted cómo asimila esa posición crítica que tiene el primer mandatario? Es fundamental, especialmente a raíz de los resultados. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y tenemos que ser capaces de ser autocríticos, ver en qué hemos fallado, porque a pesar de que seguimos siendo la principal fuerza nacional, a pesar de que hemos tenido muy buenos resultados, sin embargo hemos tenido resultados adversos en donde pensábamos que podíamos ganar. Y hay que, además de todo lo que el presidente ha dicho, que es por supuesto justo, sin embargo, también hay otros elementos más. Hay que ver, por ejemplo, cómo han estado haciendo la gestión nuestros alcaldes, nuestros prefectos, las juntas parroquiales. Si en algunos casos hemos ganado y en otros hemos perdido, teniendo el mismo paraguas, digamos, político nacional, seguramente o la gestión municipal o provincial no fue la más adecuada, o se hizo pero no se supo comunicar adecuadamente, o el liderazgo de los compañeros en algunos casos faltó, digamos, un mayor nivel de acercamiento con la población a efectos de que la gente haga conciencia de que esas obras, de que esos trabajos están haciéndose con la gente. Pero no solamente hay que hacerlo, también hay que incorporar, hacer participar a la gente de los temas para que realmente lo sienta suyo, los valore, los reconozca y digamos, en las elecciones así se manifieste. Hay otros temas que tienen que ver, yo sé que los tiempos en la televisión son muy difíciles, Rodolfo, hay otros temas que tienen que ver con la campaña misma, cómo hicimos la campaña en temas comunicacionales. Quiero que abundemos en eso, canciller, pero escuchemos y veamos al presidente de la República en esa autocrítica importantísima que creo que pocos políticos lo han hecho a través del tiempo, cuestionar a su propio movimiento. Veamos lo que dijo recién. La verdad es que el problema no está en el gobierno, estuvo en Alianza País, estuvo en que eligieron militantes, no candidatos, por sectarismo, hubo exceso de confianza, inexistencia de Alianza País en ciertos territorios. Creen que poner a cualquiera una camiseta verde, una bandera verde era garantía del triunfo. Líderes tenemos, lo que no tenemos es estructura. Falta estructura, señor canciller, reconoce el presidente de la República. Aquellos CRCs, Comités de la Revolución Ciudadana, realmente son escasos o no existen. ¿Hay que comenzar de nuevo? Sí, yo lo he conversado con el presidente y por supuesto reconozco la validez de lo que el presidente dice. Tal vez hacer una precisión, cuando él dice hemos escogido militantes, no candidatos, no quiere decir que los militantes no pueden ser candidatos, eso no es lo que quiere decir el presidente. Lo que quiere decir es que
un militante puede ser candidato, pero tiene que tener capacidades para ser candidato. Si es un militante, pero no tiene posibilidades de hacer una buena participación, una buena intervención, de motivar a la gente, etcétera, siga como candidato, pero no puede ser militante. No quiere decir que no deben ser candidatos los militantes, sino que tienen que tener ciertas capacidades para hacer bien una candidatura. Respecto a la organización, sí, hemos fallado. Y yo también lo hemos conversado a nivel de la dirección nacional y provinciales, pero no solamente en las provincias, sino también a nivel nacional. Tenemos que reconocer que hemos fallado en el funcionamiento de nuestra dirección nacional. Es importante eso, porque de lo contrario puede pensar nuestros compañeros en las provincias que simplemente estamos descargando todos respecto a ellos y sobre ellos. No, también nosotros reconocemos y tenemos que ser autocríticos para tener incluso autoridad moral para desarrollar la crítica en todos los espacios. Hemos fallado en términos de formación de nuestra militancia, en términos de una organización permanente, y tenemos que retomar ese trabajo. Tal vez nos hemos confiado demasiado. E incluso daría la impresión de que no han sido capaces de formar nuevos cuadros políticos, capaces de tomar la posta y seguir adelante en este proceso. Mira, yo creo que respecto a eso sí tenemos muchísimos cuadros. Tenemos muchísimos líderes en todo el país. Pero esa es una cosa, como dice el presidente, tiene toda la razón. Una cosa es tener líderes, otra cosa es tener amalgamada adecuadamente una organización que permita que todas las fuerzas, tanto de los líderes como de las bases del movimiento país y de su militancia, tengan resultados electorales. Hay algunos lugares en donde sí los hemos tenido. Tenemos una organización y una capacidad de movilización muy importante, por ejemplo en el Guayas. Y hay otros lugares en donde también, a veces por el sectarismo de determinados grupos, de determinados compañeros, eso ha generado una división y un desestímulo en determinados compañeros para seguir trabajando como lo hacían al principio. Así es que, como lo dice el presidente, el compañero presidente, hay que revolucionar la revolución. Tenemos que nosotros combatir con las características de la vieja partidocracia que a veces se pueden incrustar en nuestro movimiento. Hay que tener mucho cuidado. Por cierto, nuestro compañero Alexis Moncayo tuvo la oportunidad de hablar con diversos analistas, gente incluso vinculada en otro tiempo con Alianza País. Diana Sierra nos presenta un reportaje que da cuenta de ese hecho. Renovarse o morir fue una de las frases que pronunció el presidente en una entrevista televisiva. Esa parece ser la consigna al interior del movimiento Alianza País. Este mes se efectuará la Convención Nacional y sus militantes esperan que sea el paso inicial para su consolidación. Si hablamos del número de dignidades captadas en la elección del 23 de febrero, podemos decir que Alianza País sigue siendo la primera fuerza política del Ecuador, aunque en sus filas reconocen que sí hubo un revés, pues se perdieron espacios importantes como las alcaldías de Quito y Cuenca. Sin embargo, hay otras provincias, otras ciudades donde Alianza País ha sacado una votación bastante importante. Le pongo como ejemplo la provincia del Guayas, donde en el año 2009 alcanzamos 4 alcaldías, ahora hemos alcanzado 14 y estamos disputando 3 más. Segundo Campo Verde es un dirigente barrial que lleva 7 años frente al Comité 1 de Mayo en Pizulí, en el norte de Quito. Durante su juventud militó en las filas del Partido Comunista. Hoy es miembro activo de los comités de la Revolución Ciudadana y esta es su lectura del último proceso electoral. Hay que ser un mea culpa y hay que dejarnos del sectarismo y de un montón de cosas mezquinas que ha habido al interior del país y que realmente se queden la militancia que está comprometida y los que no, que por favor no hagan daño a la militancia. Hay gente que no merece la pena estar en Movimiento País. 7 años atrás, cuando el proceso recién comenzaba, entonces Manuela Gallegos era dirigente nacional de Alianza País. Hoy desde afuera, Gallegos considera que fue un error no dar paso a la estructuración de País como un partido político. Esa es una forma súper fácil de no permitir que justamente se cree una estructura organizada, democrática, pero además se pueda permitir toda esta mezcolanza ideológica, ¿no? Aunque dicen que ahora la ideología ya no es importante, pues no, para mí sí, los principios son los que dan el camino a una ideología. Sobre la pertinencia o no de esa transición de movimiento a partido político, Marcela Guiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea y dirigente provincial del Guayas, asegura que debe someterse a un análisis más profundo. Creo que para avanzar, Alianza País debe plantearse realmente la posibilidad de ir hacia la constitución orgánica de un partido. Parece que dar unos pasos previos en torno a nuestra nueva
estructura o reestructuración a nivel de la Secretaría de Alianza País. En esta semana se produjeron los primeros cambios en el gabinete ministerial, pero más allá de eso está la duda de qué ocurrirá con Alianza País. Campo Verde, al igual que el presidente Correa, asegura que por sobre la supuesta conformación de los comités de la Revolución Ciudadana hubo una cortina de humo. Los famosos RCs no es que fueron gente convencida con este proyecto político, sino fue en el fervor de captar candidaturas, inscribieron y fueron y engañaron a que están los RCs, cuando eso es algo ficticio. Otro aspecto que se ha tornado relevante es la posible enmienda constitucional para dar paso a la reelección indefinida. Manuela Gallegos advierte que con eso se evidencian aún más varias debilidades, como por ejemplo el depender de un solo liderazgo. No necesariamente es mala una reelección, si es que hay las condiciones reales, democráticas y participativas como para que el pueblo realmente decida eso en plena conciencia. ¿Y ese no es el caso? No creo. En países tan conscientes de que el liderazgo de Rafael Correa al frente del proceso es indiscutible. Su argumento es que si se da paso a la reelección por la vía constitucional, será el pueblo quien finalmente decida en las urnas. Volvemos a insistir, la última palabra la tiene la ciudadanía. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Vamos a buscar las reacciones del canciller Ricardo Patiño y fundador de Alianza País, pero antes pedimos a Diana Sierra que nos comente qué ha dicho la ciudadanía a través de las redes sociales. Haremos un corte después de eso y volveremos para seguir debatiendo con el canciller Patiño. Muy bien, Rodolfo, pues vamos a conocer qué nos cuentan nuestros televidentes sobre los temas que estamos tratando hoy con el canciller de la República, Ricardo Patiño. Asambleísta 139 pregunta, ¿cuál es el estado de la negociación del Tratado de Comercio con la Unión Europea? Es una pregunta que queda pendiente para cuando regresemos del corte. Vamos a leer un par de tweets más. Nos escribe Andrés Jaramillo. ¿Le interesaría la presidencia del Ecuador? Señor ministro, saludos. Una pregunta muy interesante para Ricardo Patiño, una figura muy importante en Alianza País. A continuación leemos el comentario de José Velázquez. Si realmente espera que la misión de UNASUR logre algo en Venezuela, ¿van a pedirle a la gente que no proteste? Son preguntas que más adelante el canciller Ricardo Patiño responderá aquí en Perspectiva 7. Volvemos enseguida. Quedan pocos minutos de programa, esto pasa muy rápido y queremos respuestas cortas también de parte del canciller. Candidato a presidente, le pregunta a uno de los ciudadanos en las redes sociales. Sinceramente, a mí no me interesa eso. El proyecto político me interesa. Si el presidente Correa está haciendo lo que está haciendo, con ese liderazgo extraordinario, una capacidad extraordinaria que tiene, yo encantado de estar al lado de él, acompañándolo el tiempo que sea. Tal vez no indefinidamente, pero el tiempo que sea. A mí me interesa. Lo único que me interesa a mí es el proyecto y la felicidad del pueblo ecuatoriano. Ser presidente, ser empleado de otra función, cualquiera que sea. Un proyecto que requiere estructuras fuertes. Por ello, Marcela Guiñaga y la propia Manuela Gallegos dicen hay que crear un partido político, porque el movimiento es una dispersión o es un aglutinamiento en cierto momento de diversas corrientes, pero luego no hay una coherencia ideológica. Mira, si se quiere. Yo sigo pensando que puede llamarse movimiento para que sigamos teniendo flexibilidad. No es bueno que verticalicemos tanto las cosas. Lo que sí tiene que haber un mayor nivel de disciplina, un mayor nivel de organización, y tenemos que hacer lo que dijimos en el 2009. Aquellos compañeros que se ponen al frente de la dirección del movimiento, o muchos de ellos, tienen que profesionalizarse, tienen que dedicarse a tiempo completo, con un plan de trabajo definido. Eso no lo hemos hecho bien, tenemos que reconocerlo. Los diversos sectores con distintas ideologías garantiza que exista una ideología fuerte que domine y que conduzca el proceso. Tiene que haber determinados principios, líneas conductoras de un movimiento, pero es fundamental que ese movimiento tenga un cierto nivel de flexibilidad, si no vamos a caer en lo que han caído muchos partidos que tienen 100 años, 50, 60 años y que no han logrado resultados concretos. Es fundamental que haya flexibilidad, aunque es clarísimo, por supuesto, es indispensable que haya una unidad de criterio respecto a qué es lo que queremos. O sea, que el programa de gobierno esté claro para todos nosotros. Si eso está claro, y si la visión sobre una sociedad que queremos construir está clara, eso es lo fundamental. Y esa visión incluso puede ir cambiando en el tiempo. No tenemos por qué tener una receta ni un modelo. Eso sería una locura. Se ha puesto a discutir al país en estos días la necesidad de buscar una reelección
presidencial y de otras dignidades. Veamos lo que dijo el presidente de la República. De hecho, hay que empezar a discutir seriamente la reelección y en función de aquello después yo tomaré la decisión libremente con mis derechos constitucionales, el derecho general que me asiste. Pero todavía no tomamos ninguna decisión al respecto. No hay una decisión al respecto, pero ya está discutiendo país. El 29 de marzo, día de la convención, ustedes tendrán que decidir. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, yo creo que eso, bueno, tiene que discutirse en la Asamblea, por supuesto, pero la posibilidad de que haya más de una reelección hay que considerarla, porque los proyectos políticos requieren una visión clara y también requieren determinados liderazgos. Y cuando se habla de reelección, no se habla, el problema es que la gente dice, la reelección de Correa. No es la reelección de Correa, es la reelección de cualquiera. De usted, Rodolfo, del señor Guillermo Lazo, del señor Jaime Nebot, que tiene un montón de tiempo. Es decir, de cualquiera. Pero no me pongan esos pesos pesados. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo cuando se habla de reelección. Que Correa quiere perennizarse en el poder. No, señores, cuando hablamos de reelección, hablamos de cualquiera. El problema es que alguna gente que le tiene miedo a ese liderazgo y a esa capacidad que tiene Rafael Correa, la popularidad que tiene, y entonces dicen perennizarse. No, cualquiera, si hablamos de reelección, cualquiera puede ser reelegido. ¿La reelección se debe definir en consulta popular o a través de los legisladores? Yo creo que según lo que dice la Constitución, la Constitución establece que determinados cambios se pueden hacer en la legislatura y los que tienen que ver con derechos fundamentales o con la institucionalidad del Estado se tienen que hacer a través de la consulta popular. Y este no es un caso de eso, no corresponde a estos dos elementos, por tanto podría hacerse en la Asamblea. ¿No cree usted que tendría más fuerza una decisión de esa naturaleza? Podría tenerla, pero no es indispensable. En todo caso, la gente en el momento que vaya a elegir el 2017, si es que se acepta, si es que pasa la reelección en la Asamblea Nacional, la gente en el 2017 pues dirá si está de acuerdo con que el señor Rafael Correa sea otra vez el presidente de la República, que estoy seguro que lo va a decir, que, bueno, no puedo decir que estoy seguro, pero es muy posible que lo diga que diga que sí, o dirá que no. O sea, los opositores sostienen que país teme a una consulta popular en este tema. No, yo creo que nosotros no tememos a la consulta popular, pero tampoco estamos obligados a ir a consulta popular para todo. Hemos hecho muchas consultas, mira, Rodolfo, que cuando se hemos ido a consultas, nos han dicho, ¿para qué consultan tanto? Y ahora que decimos, ¿esto se puede resolver en la Asamblea? No, vamos a consultar. Bueno, eso depende del momento político y del cristal con que se vean las cosas. Enfoques desde la oposición dan cuenta de que país requiere pensar en una reelección del presidente Correa en razón de que no tiene los cuadros presidenciales capaces de tomar la posta. ¿Usted cree que es así? Aunque el presidente incluso ha llegado en otras oportunidades a mencionar ciertos nombres, incluido el suyo. Ese es un tema que depende de las circunstancias políticas específicamente. Por supuesto que si nosotros creemos que con la candidatura de Rafael Correa este proyecto puede continuar y consolidarse, y tal vez con otros nombres, porque tenemos que medir también los otros nombres, que pueden ser compañeros muy capaces, pero que no tienen la posibilidad real de continuar en el ejercicio del poder. Nosotros no tenemos por qué obligarnos a nosotros mismos a decir, así, vamos a aprobar, ¿no? Si creemos que con la figura del presidente Correa podemos continuar con el proyecto y asegurar el bienestar de los ecuatorianos, porque no se trata aquí digamos, de la persona, del gusto de que yo quiero ser, o hay que tener alternativas de todas maneras. No, se trata del proyecto. Para nosotros lo importante es el proyecto político que estamos construyendo. Y no solamente decir, así es que es poco delicado que el presidente Correa se lance otra vez. Entonces, como es poco delicado, vamos a poner en riesgo el proyecto. No, lo importante es el proyecto. Y si para ese proyecto es conveniente que una figura histórica como la de Rafael Correa pueda continuar en el ejercicio del poder, vamos con esa posición. Canciller, volvamos a lo internacional después de estas respuestas interesantes en la política. Aquí me pongo eufórico en esta parte del internacional, ya me bajo un poquito más. El gobierno ecuatoriano le respondió a la Cancillería de Estados Unidos, al Departamento de Estado, respecto de que no es verdad que en el país se violan los derechos humanos. ¿Tienen ya una reacción de parte de ese Departamento de Estado? Ellos contestan, a veces no contestan, no han tenido ninguna respuesta respecto al tema. Yo no creo que tengan además ni siquiera posibilidad de contestar, porque lo que le hemos dicho es suficientemente contundente. Primero, que no tienen autoridad para ellos, que lamentablemente violan los derechos humanos en todo el mundo, para
hacer una medición de cómo se respetan o no los derechos humanos en otros países. Y en segundo lugar, las cosas que dicen son tan ridículas como que en ese documento se dice que se murió el señor Fausto Valdivieso y que no queda claro qué es lo que pasa. O sea, son cosas realmente ridículas que se caen por su propio peso. Un montón de incoherencias, de falsedades o de verdades a medias que se contienen ahí y que no tienen ninguna posibilidad de sostenerse, pero ninguna. Canciller, Ecuador está promoviendo la creación de un instrumento internacional vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. ¿Qué es lo que esto persigue? Esto es muy importante. Persigue que tengamos, así como hay instrumentos vinculantes sobre muchos otros temas, sobre los derechos humanos, en particular en muchos países del mundo existen las convenciones internacionales, etcétera. Lo que no hay es una definición clara de hasta dónde puede haber esta libertad para que las empresas transnacionales obtengan rentabilidad en determinados países a costa de los derechos humanos o a costa de los derechos ambientales. De tal manera que tener un documento vinculante, un acuerdo vinculante entre los países para que se sepan el nivel de límites y de restricciones que tienen las empresas transnacionales para operar especialmente en lo que tiene que ver con la obtención de recursos naturales y que esas empresas sepan que ahí tienen un límite. Los derechos humanos de las personas están por encima del afán de rentabilidad que tienen las empresas transnacionales. Esta una propuesta ecuatoriana que se debate en el mundo y habría ya 85 estados a favor de la propuesta. ¿Qué plazos se prevén para la aprobación? Eso toma normalmente algún tiempo, algunos años, porque además el problema es que lo estamos haciendo en las Naciones Unidas, en donde debemos hacerlo, pero en donde hay el poder de veto. Y hay muchas cosas que desgraciadamente es difícil que pasen a menos que tengan la aquiescencia, la aprobación de estos 5 países que de manera antidemocrática siguen guardando el derecho del veto. Pero igual vamos a seguir trabajando, porque como en muchos casos, como en el caso del el bloqueo a Cuba y otros más, lo importante es ir creando una conciencia mundial respecto a esto. Y eso puede permitir que a pesar de que algunos países lo veten, sin embargo, sus pueblos y sus congresos puedan dictar decisiones, medidas, normas para que las empresas transnacionales no se pasen de un límite básico de respeto a los derechos humanos. En la parte final, señor Canciller, el presidente de México y de Honduras han visitado nuestro país. ¿Qué acuerdos, los más importantes, se han logrado con ambos países? Por razones distintas. En el caso de México, para afianzar una relación. En el caso de Honduras, por el deseo expreso del presidente de Honduras, Hernández, de conocer el desarrollo exitoso de muchos programas de la Revolución Ciudadana. En el último caso, entonces, en el caso de la visita que tuvimos hoy con el presidente de Honduras, básicamente hemos hecho conocer cuáles son las características de estos programas, de estas políticas públicas del Ecuador en educación, en vivienda, en política fiscal, etcétera, etcétera. Y esto ha sido muy interesante para ellos. El acuerdo que al que hemos llegado, hemos establecido una hoja de ruta, es que vamos a seguir trabajando en la cooperación que el Ecuador puede dar a Honduras. También vamos a aprovechar algunas características de la sociedad hondureña que nos pueden servir, como por ejemplo profundizar la presencia de nuestros estudiantes en el Zamorano, que es una universidad de excelente calidad, y algunos otros temas que podemos aprender de Honduras. En el caso de México, bueno, hay una preocupación muy grande de nosotros. Una de ellas es la balanza comercial es muy negativa. Más o menos 900 millones de dólares nos venden y nosotros solamente 100. Así que tenemos que trabajar en un acuerdo comercial para... Desafío para los empresarios ecuatorianos. Desafío para los empresarios, pero también tenemos que llegar a un acuerdo, porque si tienen ellos un arancel tan alto, por más que los empresarios ecuatorianos hagan lo que sea, es muy difícil que compitan. El otro tema es el de las visas. Hemos planteado la necesidad de que dejen de pedirle visas a los ecuatorianos para hacer turismo y para que vayan a visitar negocios, lo que sea. El otro tema que nos hemos planteado es el tema cultural. Es una muy buena noticia. El Fondo Monetario, el Fondo de Cultura Económica es uno de las editoriales más importantes españolas, digamos, de habla hispana en el mundo. Con sede en México, ¿no? Extraordinaria. Y ellos han tomado la decisión ya, para nosotros nos complace mucho, de poner una sede del Fondo de Cultura Económica en el Ecuador. Vamos a tener libros mucho más baratos, vamos a tener editorial de ellos, vamos a tener un centro cultural del Fondo de Cultura Económica y vamos a seguir trabajando también en la formación. Ellos tienen algunos
ámbitos de la acción de gobierno en que avanza muy bien y vamos también a trabajar en cooperación entre nosotros en ese sentido. Así es que muy buenas noticias, buenas visitas. Esperamos también continuar en los próximos meses con visitas de esa naturaleza, ya sea que vengan presidentes o que también nosotros visitemos otros países. Muchas gracias, canciller, por venir. El tiempo voló, esperamos tenerlo en los próximos meses, por lo menos, de nuevo en Perspectiva 7. Con mucho gusto. Gracias por compartir. Gusto estar aquí, Rodolfo, y gracias por la oportunidad para mí. Y gracias a ustedes por acompañarnos en el programa Perspectiva 7, el programa de opinión de la televisión pública. Un gran abrazo, que pasen bien. Hasta pronto.